Son las 12:59, ahora hablemos un poco sobre los datos. Así está el tema del COVID-19 en el mundo. Tenemos ya 2.227.669 casos de coronavirus en el mundo. La fuente es worldmeters.info y en Colombia, según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, que fue hace aproximadamente 20 horas, es de 3.233 casos en el país, 144 muertes, hay 550 personas recuperadas y en 29 departamentos de Colombia hay casos confirmados. Ahora veamos otros datos. Lo que está pasando con los casos positivos, de los que se están recuperando en casa son 2.110, en hospitales están 324 y en las UCI y en las unidades de cuidado intermedio hay 105 personas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Ahora vamos a ver esta tabla comparativa, es la línea roja sobre los nuevos casos diarios que se han registrado en Colombia desde el 7 de abril y las líneas amarillas son el número de pruebas diarias que se han realizado también en Colombia desde esa misma fecha hasta el día de ayer. Es muchísima información la que tenemos en este momento, son muchísimos los datos y necesitamos desglosarlos, saber qué es lo que está pasando y justamente para eso es el turno de hablar con Jorge Galindo. Él es doctor en sociología, analista basado en datos para el diario El País de España, está basado aquí en Colombia. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Buenas tardes, muchas gracias. Jorge, tenemos muchísimos datos como le hemos mencionado. ¿Cómo ve usted el panorama de lo que está pasando en Colombia? Pues la verdad es que lo que hemos visto no solo en Colombia, en general en Latinoamérica, con la excepción de Ecuador, es que la curva de contagios en todos los países, con esa salvedad, no ha sido tan rápida como en Europa o como en Estados Unidos o en China. Brasil al principio sí, pero no tanto, y Colombia entra dentro de ese grupo. Tenemos curvas un poco menos rápidas en general, que además han tendido a ralentizar su crecimiento, como decían los doctores antes que yo, con el tiempo. Probablemente por las cuarentenas, pero también porque como digamos que la pandemia llegó más tarde acá, llegó en un momento en el cual todo el mundo estaba hablando y mirando y pendiente de lo que estaba pasando en Italia, en España, en China. Yo creo que la gente ya cambió su actitud, cambió su manera de moverse y empezó a guardarse un poco en casa, incluso antes de que las cuarentenas fuesen aprobadas. De hecho, tenemos datos tanto de Google como de Apple que los recogen con los celulares, que nos dicen que así ha sido en Latinoamérica en general. Jorge, es decir, se tomó a tiempo la medida de esa cuarentena. ¿Y qué cree usted que va a pasar después del 27 de abril aquí en Colombia? Bueno, pues el ministro, el presidente, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, todos de una manera o de otra han dicho que no cabe esperar una vuelta completa, inmediata a la normalidad, ni muchísimo menos. Yo creo que lo que vamos a observar es que las autoridades se irán evaluando en función de la curva, sobre todo de fallecidos, pero también de casos. Digo sobre todo de fallecidos porque esos datos son siempre más fiables, más fáciles de contar, por desgracia, y a partir de ahí se decidirá qué hacer hacia adelante. Pero bueno, tanto las autoridades como los epidemiólogos ya han avisado de que esto solo es un primer brote, que probablemente llegarán más y que la normalidad pues no la tendremos probablemente en todo 2020. Jorge, estábamos viendo un gráfico sobre el tema de las pruebas diarias que se están realizando en Colombia versus los casos diarios también que se están reportando. ¿Qué ve usted de esas pruebas diarias? ¿Son suficientes? ¿Qué tan confiables son estos datos? Las pruebas nunca son suficientes, porque hay que pensar en cuál sería el ideal epidemiológico para una epidemia. El ideal es que uno pueda clasificar perfectamente la población en tres grupos. Personas infectadas que pueden transmitir el virus, personas infectadas en el pasado que ya no son contagiosas, ya no lo pueden transmitir, y aquellas que han sido infectadas. Hacer eso, el volumen de pruebas en Colombia sería una por cada persona y semana, es decir, 46 millones de pruebas a la semana, algo que es obviamente imposible. Estamos lejos de eso en Colombia, lo está también la práctica totalidad de los países en el mundo, y lo que tenemos que hacer es acercarnos en la medida de lo posible a ese ideal. Colombia ha subido el ratio de acumuladas, sí lo ha hecho. Está, digamos, en media tabla dentro de la región, donde la cabecera sería Chile, sería quien más pruebas está haciendo, sin duda alguna, y donde veríamos que Colombia está avanzando, pero todavía le falta. En definitiva, sin duda alguna, todas pruebas son pocas. Necesitamos más pruebas y las necesitamos con mayor frecuencia. Pero la pregunta es ¿cuándo podremos conseguirlas? Porque no está tan sencillo, aunque yo creo que se puede hacer un mayor esfuerzo, digamos que llegar al ideal va a ser muy complicado.
Jorge, el debate hoy aquí en Colombia es en torno a las declaraciones recientes del ministro de Salud sobre un supuesto aplanamiento con las pruebas que se están haciendo en Colombia, que oscilan entre 2.000 y 3.000 al día. Podemos ver que la curva en Colombia se ha ido aplanando y se toma entonces esa decisión de acabar algunos aspectos muy fuertes de la cuarentena en 15 días. Bueno, yo creo que hay que hablar de una reducción de la velocidad de la primera curva de las varias que probablemente tendremos. Cada curva representa un brote. Tenemos que pensar en esto más que como en una montaña, como en una cordillera que vamos a ir pasando durante todo este año y vamos a tener diferentes brotes. Y recordemos que no solo tenemos la curva de casos, también tenemos la de fallecidos. Hay infrarreporte de casos, subregistro, sin duda alguna en Colombia, como lo hay en la mayoría de países del mundo, pero el subregistro en fallecidos es mucho menor, porque, bueno, por desgracia, es más fácil, como digo, contar muertes una vez se producen. La curva de fallecidos también está ralentizando su crecimiento. Así que por eso yo creo que sí que podemos hablar de que la velocidad de la epidemia es menor ahora de lo que era hace 2 o 3 semanas en los datos observados. Ahora bien, de nuevo, cabe insistir en que esto solo es una primera curva y hay que estar muy preparados y muy atentos en pruebas, en capacidad hospitalaria, en trazabilidad de casos, a todas las que vendrán después. Jorge, gracias. Es Jorge Galindo, que es doctor en sociología, que además escribe en El País de España para ayudarnos a comprender todo esto.